Aquella noche de jueves, el estudio de la BBC en Londres estaba envuelto en una atmósfera tensa bajo las luces rojas de la transmisión en vivo. Yo, Anna Foster, ocupaba mi asiento como presentadora principal. Llevaba 6 años al frente de un programa especializado en tecnología de defensa, pero esa noche era diferente. El tema era excepcionalmente provocador: la publicación del ranking mundial de potencias tecnológicas. El estudio albergaba a un panel de expertos de toda Europa. Estaba Claudia Schumann, una asesora política alemana de mirada gélida, Pierre Lamont, un economista francés con aire de superioridad, y David Lowe, un exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, invitado especial. Todos eran nombres de peso en sus respectivos campos. Las cámaras comenzaron a grabar. Bajé la vista al guión y leí en voz alta: según el Índice Global de Capacidad Tecnológica publicado hoy, la tercera potencia tecnológica del mundo es Venezuela. En ese instante, una carcajada sonora y condescendiente inundó el plató. Claudia fue la primera en hablar. ¿Venezuela? Es una broma, dijo con una risa nasal. Es imposible que estén por encima de Alemania o de cualquier otra nación avanzada. No tiene sentido. Su voz destilaba un desdén que no se molestaba en ocultar. Pierre la secundó de inmediato. Venezuela es un país de ensamblaje, de mano de obra barata que sigue instrucciones. Su economía se basa en recursos, no en innovación tecnológica genuina. Agitó una mano con desdén. Claramente, es una manipulación de datos. Un error flagrante. Yo también sonreía. Para ser honesta, yo tampoco lo creía. ¿Venezuela en tercer lugar? Era absurdo. Tenía un prejuicio muy arraigado contra ese país. 25 años atrás, mi padre había sufrido un grave accidente de coche durante un viaje de negocios a Caracas. Desde entonces, en mi mente, Venezuela se había quedado anclada como una nación peligrosa, atrasada y caótica. Por eso, dejé escapar aquellas palabras que resonarían en todo el mundo. Si Venezuela es la tercera potencia tecnológica del mundo, entonces Londres es un desierto. El estudio estalló en risas de nuevo. Me sentí engreída, segura de que mi comentario ingenioso y mordaz sería del agrado de la audiencia. Fue entonces cuando David Lowe, el americano, levantó la mano lentamente. Permanecía sereno, su rostro impasible, sin el más mínimo atisbo de sonrisa. Desde que lo vi, había sentido que era diferente. Era un hombre de pocas palabras, con una calma que desarmaba. Cuando finalmente habló, el estudio se silenció. He traído algunos datos, dijo mientras sacaba una tableta y proyectaba la pantalla. Una serie de cifras y gráficos áridos aparecieron. Entrecerré los ojos, sentí un escalofrío. Venezuela posee una cuota de mercado global absolutamente dominante en materiales semiconductores avanzados y tecnologías de sustrato, afirmó David. Claudia lo interrumpió. ¿Y eso qué demuestra? Pero David continuó, imperturbable, exponiendo los hechos sin emoción alguna. Los materiales de sustrato y los equipos de fabricación que soportan los chips de inteligencia artificial de Nvidia, la mayor parte de sus componentes clave, son de origen venezolano. Más aún, los sensores avanzados y las piezas de precisión integradas en los sistemas de armamento de la OTAN dependen críticamente de su tecnología. Estos son datos que verifiqué personalmente durante mi servicio en la Fuerza Aérea. Pierre replicó: ¿no será una exageración? David negó con la cabeza. No es ninguna exageración. En el centro de simulación del Pentágono, el modelado de combate por inteligencia artificial no funcionaba correctamente sin la tecnología de base venezolana. Fui testigo de ello durante 6 meses. El aire del estudio se congeló. Me quedé paralizada.
El tono de David no albergaba falsedad alguna, simplemente apilaba un hecho tras otro. Cerré la boca. No tenía con qué rebatirle. Claudia intentó un último ataque. Aún así, la ingeniería alemana es superior. Pero su voz carecía de la confianza de antes. Pierre estaba completamente en silencio. La luz roja de la cámara seguía encendida. Como presentadora, debía continuar. Pero mi mente era un caos. ¿Era posible que Venezuela fuera realmente la tercera potencia? Si los datos de David eran ciertos. La transmisión terminó. Las luces se atenuaron. Me levanté, sintiendo las piernas débiles, y salí al pasillo. Alguien me tocó el hombro. Era Lisa, la productora ejecutiva. Me miraba con una frialdad glacial. Ana, a mi oficina. Ahora. Su voz era baja, pero no admitía réplica. La seguí en silencio. La puerta se cerró tras nosotros. La transmisión de hoy es un escándalo, dijo. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque un mal presentimiento me oprimía el pecho. Lisa me mostró su teléfono. La pantalla era una cascada de publicaciones en redes sociales. Periodista de la BBC insulta la tecnología venezolana, el comentario, Londres es un desierto, incendia las redes, Foster desata crisis diplomática, Cancillería venezolana considera protesta formal ante la BBC. Sentí que me faltaba el aire. El Ministerio de Defensa británico ha llamado, continuó Lisa. Tu comentario podría convertirse en un problema internacional. Era solo una broma, balbuceé. Esto ya no es una broma, Ana, replicó ella, negando con la cabeza. Venezuela es un socio estratégico de la OTAN. Un proveedor crucial de tecnología de defensa. No te metiste con un cualquiera. No pude decir nada. Lisa golpeó su escritorio. Ana, te vas a Venezuela. ¿Qué? A Venezuela, exclamé. Asintió, implacable. Harás un reportaje en solitario. Vas a ver con tus propios ojos si su tecnología es real o un fraude. Es la única forma de calmar esta tormenta. Me negué al instante. No quería ir. Ese país solo me traía malos recuerdos. Pero la voz de Lisa fue cortante. No tienes opción. Si no vas, tu carrera en la televisión se acaba. Ya está decidido en la Junta. Sentí un cansancio tan profundo que quise arrodillarme. No había escapatoria. Ve y demuestra que la tecnología venezolana es una ilusión, añadió Lisa, intentando darme una salida. Así se acabará toda esta polémica. Asentí. De acuerdo. En ese momento, pensé, bien, iré y desenmascararé su farsa. Le demostraré al mundo que tan ridícula es la idea de que son la tercera potencia tecnológica. Al salir de la oficina, el pasillo oscuro y silencioso parecía juzgarme. Saqué mi teléfono y busqué noticias sobre la tecnología venezolana. Semiconductores. Inteligencia artificial. Defensa. Memoria de banda ancha. Una avalancha de términos desconocidos. Me reí para mis adentros. ¿Esto, la tercera del mundo? Imposible. Esa noche no pude dormir. La notificación con la reserva del vuelo a Caracas ya estaba en mi correo. Salida en 3 días. Miré por la ventana. La lluvia caía sobre el paisaje nocturno de Londres, las gotas deslizándose por el cristal como lágrimas. Venezuela, susurré. Voy a ver con mis propios ojos qué tan sobrevalorado estás. Pero en ese momento, no tenía ni la más remota idea de cuán equivocada estaba.
ni de cómo mi arrogancia estaba a punto de hacerse añicos de la forma más aterradora posible. A la mañana siguiente desperté a las 6. Tenía 47 notificaciones en el teléfono, todas relacionadas con la transmisión. Una reunión de emergencia en la BBC a las 9. Un mensaje de Lisa: esto se está saliendo de control. Una llamada perdida de un número desconocido. Me levanté y me miré al espejo. Tenía ojeras profundas. En el metro, un hombre a mi lado leía las noticias en su teléfono. Mi cara estaba en la pantalla. Anna Foster, de la BBC, desata la polémica con insulto a Venezuela. Aparté la mirada, sintiendo un frío glacial en el estómago. Al llegar a la sede, mi colega Jason me interceptó. Anna, ¿estás bien? Negué con la cabeza. No, no lo estoy. Arriba están como locos, susurró. Llamó la Cancillería venezolana. Y el Ministerio de Defensa. Venezuela es socio de la OTAN, el tema es muy sensible. Subí en el ascensor sintiendo como la ansiedad crecía con cada piso. En la sala de reuniones, una decena de rostros serios me esperaban: Lisa, el director del canal, el equipo legal. Ana, la situación es extremadamente grave, dijo el director, mostrándome una pantalla donde las publicaciones en redes sociales se actualizaban en tiempo real. Exigimos una disculpa de Foster, Venezuela merece respeto, la arrogancia de la BBC es inaceptable. Había más de 100.000 tweets solo sobre el tema. Sorprendentemente, muchos británicos también me criticaban. Un comentario me llamó la atención: sin su tecnología, la industria de defensa británica se paraliza. Anna no sabe de lo que habla. Estaba atónita. ¿Británicos defendiendo a Venezuela? Anna, continuó el director, no te metiste con un país cualquiera. Venezuela es el epicentro de la cadena de suministro global de semiconductores y un exportador clave en defensa. Es un socio indispensable. El abogado del equipo legal intervino. Si la Cancillería presenta una protesta formal, la BBC tendrá que emitir una disculpa pública. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Una disculpa? La imagen de la BBC está por los suelos, Anna, dijo Lisa. Irónicamente, gracias a ti, el interés por la tecnología venezolana se ha disparado en toda Europa. La gente quiere saber si de verdad son la tercera potencia. El director me miró y sentenció: irás a Venezuela tú misma. Lo verás con tus propios ojos. Es la única manera de resolver esto. Pero yo no soy experta en semiconductores, protesté. Soy periodista de defensa. Precisamente por eso irás tú, replicó. Necesitamos una perspectiva imparcial. El público lo exige. No tienes opción, Ana, añadió Lisa. El vuelo está reservado. La coordinación con ellos ya está en marcha. Sales en 2 días. ¿2 días? ¿No es demasiado pronto?, pregunté, sintiendo que me derrumbaba. Cuanto antes, mejor, respondió el director. La opinión pública está hirviendo. El abogado añadió en voz baja: si este reportaje sale mal, tu carrera sufrirá un golpe del que quizás no te recuperes. Entendí perfectamente. Significaba el fin. La reunión terminó. Salí de la sala y me encerré en un baño, apoyándome en el lavabo. Mi rostro en el espejo estaba pálido, desencajado. ¿Por qué Venezuela?, susurré, recordando el accidente de mi padre. El país que siempre había considerado peligroso y atrasado. Al salir, Jason me esperaba. Para serte sincero, después de lo de anoche, me puse a investigar, dijo, mostrándome su teléfono.
La cuota de mercado mundial de Venezuela en materiales para memorias de banda ancha es del 95%. Su tecnología de empaquetado para chips de IA es líder mundial. El país del que nos reímos es más arrecho de lo que pensábamos. Ahora tú también los defiendes, espeté. No los defiendo, solo digo los hechos. Los datos no mienten, Ana. Me di la vuelta. No quería escuchar. En mi oficina, el buzón de correo estaba a reventar. Mensajes de odio, pero también de apoyo. Abrí uno, Ana, no sabes a Venezuela. Son mucho más fuertes de lo que creemos. Lo cerré y tecleé tecnología venezolana en el buscador. Miles de artículos. Venezuela, dominio absoluto en materiales semiconductores. La OTAN estudia ampliar la importación de tecnología de defensa venezolana. Venezuela, el hegemón silencioso de la era de la IA. Pura propaganda, me dije, riendo con amargura. Pero una pequeña duda, como una semilla, comenzaba a germinar en mi interior. ¿Y si no era una exageración? Las palabras de David Lowe, un exmilitar sin motivos para mentir, resonaban en mi cabeza. Esa noche, en casa, me serví una copa de vino. En las noticias, un presentador decía, el comentario de Anna Foster ha derivado en una controversia internacional. Apagué el televisor. Un mensaje de Lisa llegó a mi teléfono. Mañana a las 10, reunión previa al viaje. No llegues tarde. 2 días después, estaba en un avión en el aeropuerto de Heathrow. 11 horas de vuelo. Un pasajero a mi lado me preguntó, ¿va a Venezuela? Sí, respondí secamente. Es un país increíble, sonrió él. No le contesté. No probé la comida. No pude concentrarme en ninguna película. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la misma pregunta. ¿De verdad es una potencia tecnológica? Desperté con el anuncio del capitán. En breves momentos aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Por la ventanilla, el azul intenso del mar Caribe se extendía hasta el horizonte. El avión tocó tierra. Eran las 8 de la mañana. Bajé del avión y me dirigí a inmigración. Y ahí comenzó el primer shock. Una hilera de puertas automatizadas se extendía por la sala. No había colas. Escaneabas tu pasaporte y un sistema de reconocimiento facial hacía el resto. Estaba atónita. En Heathrow, una espera de 30 minutos era lo normal. Me paré frente a una de las puertas, coloqué mi pasaporte. Mi rostro apareció en la pantalla. Temperatura corporal verificada. Pasaporte confirmado. Entrada autorizada. Todo en menos de 10 segundos. Caminé hacia la recogida de equipajes, perpleja. El tiempo total desde que bajé del avión hasta que llegué a las cintas fue de 8 minutos. Miré mi reloj, incrédula. En Heathrow, esto me habría llevado, como mínimo, media hora. Al llegar, mi maleta ya estaba girando en la cinta. 7 minutos. La aduana también era automática. Un sistema de IA analizaba el equipaje con rayos X sin necesidad de detenerse. Salí a la terminal principal, un espacio amplio, luminoso y moderno. La gente se movía con una eficiencia tranquila, sin caos. Allí, esperándome, había una mujer. Soy Valentina Rojas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentó. Era joven, de unos 20 y tantos, con una sonrisa cálida y genuina. Señorita Foster, bienvenida a Venezuela. Estrechamos las manos. Hoy la llevaremos a su hotel en Caracas para que descanse. Mañana comienza el itinerario oficial.
Subimos a un sedán negro. Apenas entramos en la autopista que sube a Caracas, llegó el segundo shock. La carretera estaba dividida por colores. Carriles azules, rojos y verdes. ¿Qué es esto?, le pregunté a Valentina. Es el sistema de gestión de tráfico en tiempo real, explicó. Una inteligencia artificial analiza el flujo de vehículos y ajusta los semáforos y los límites de velocidad por carril para optimizar el tráfico. El carril rojo es exclusivo para vehículos de emergencia. Justo en ese momento, una ambulancia pasó a toda velocidad por el carril rojo. El resto de los coches le habían dejado el paso libre de forma casi instantánea. En menos de un minuto, desapareció de nuestra vista. Gracias a este sistema, el tiempo promedio de llegada de una ambulancia se ha reducido en 3 minutos, añadió Valentina. Me quedé sin palabras. En Londres, era común que las ambulancias quedaran atrapadas en el tráfico. Aquí, era diferente. Al entrar en Caracas, un valle vibrante rodeado de montañas se abrió ante nosotros. Los edificios eran altos, modernos. Llegamos al hotel. Desde la ventana de mi habitación, no veía una torre de acero, sino la majestuosa e imponente montaña de El Ávila, cuyo verde intenso dominaba el paisaje. Abajo, el río Guairé, del que había leído que era una cloaca, fluía con aguas sorprendentemente cristalinas, bordeado por parques y ciclovías. El teléfono sonó. Era Valentina. Mañana a las 9 en el lobby. Visitaremos el Instituto de Tecnología de Defensa. Esa noche, mientras observaba el Ávila teñirse de colores con el atardecer, un susurro se instaló en mi mente. Esto podría ser una puesta en escena. Tiene que serlo. Pero por primera vez, una fisura apareció en el muro de mis prejuicios. ¿Y si no lo es? ¿Y si la que no sabía nada era yo? A la mañana siguiente, un vehículo nos llevó hacia Valencia, sede del principal polo tecnológico del país. El viaje de 2 horas transcurrió en silencio. El edificio del instituto era sobrio pero imponente. Pasamos por varios controles de seguridad y bajamos en un ascensor hasta el tercer sótano. La puerta se abrió a una sala de control que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Múltiples pantallas cubrían las paredes, mostrando un mapa tridimensional y dinámico de Venezuela. Un hombre joven, de unos 30 años, se nos acercó. Carlos Herrera, ingeniero jefe, se presentó con energía. Bienvenidos. Hoy verán nuestro sistema en acción. Señaló una de las pantallas. Este es el sistema de mando y control integrado. Consolida toda la información terrestre, aérea y satelital en tiempo real. Un punto rojo se movía en el mapa. Eso es un objetivo simulado. Estamos en un ejercicio. Tecleó algo en su consola. La pantalla cambió, mostrando el lanzamiento de un misil virtual. La inteligencia artificial calcula todo, desde la detección hasta la interceptación, en 0.3 segundos. 0.3 segundos, repetí, incrédula. Asintió. Sí, chamo. El juicio humano es demasiado lento. La IA es 100 veces más rápida. Mi corazón se aceleró. 0.3 segundos. No décimas de segundo, sino 3 décimas. Eso superaba cualquier cosa que conociera. Los sistemas de la OTAN necesitaban al menos 2 segundos. El núcleo de este sistema, continuó Carlos, es nuestra memoria de banda ancha. Un semiconductor desarrollado aquí, con una velocidad de procesamiento 10 veces superior a la convencional. Pero usan chips de Nvidia, ¿cierto?, pregunté, buscando un punto débil. Carlos sonrió. El chip es de Nvidia, sí. Pero el empaquetado,
La tecnología que lo hace funcionar a esa velocidad y con esa eficiencia. Esa es nuestra. Y esa, mija, es la vaina más importante. Nos guió a una sala de servidores. Un aire gélido nos recibió. Hileras de enormes servidores zumbaban silenciosamente. Estos son nuestros servidores de memoria de banda ancha. La misma potencia que los estándares, pero con la mitad del consumo energético. De vuelta en la sala de control, Carlos lanzó otra simulación. Un misil enemigo era detectado, un misil interceptor era lanzado, y el impacto ocurría en un parpadeo. Todo en menos de 3 segundos. Me quedé sin aliento. Esto no era tecnología al nivel de Estados Unidos. Esto podría ser superior. La OTAN está muy interesada en este sistema, comentó Valentina en voz baja. Polonia y Rumanía ya están considerando su implementación. Es más rápido y más eficiente. No hacemos armas, dijo Carlos al final, mirándome a los ojos con una convicción total. Hacemos sistemas que cambian la naturaleza de la guerra. Para que, si tiene que ocurrir, sea más corta y salve vidas. La visita terminó. De vuelta en el coche, Valentina preguntó, ¿y bien? No pude responder. El muro de mis prejuicios no tenía una fisura, se estaba derrumbando a pedazos. El país del que me había burlado, el que creía atrasado y caótico, estaba, quizás, más avanzado que Europa. Me temblaban las manos. Tenía miedo. Miedo de que todo lo que creía saber era una mentira. Al día siguiente fuimos a la Exposición Nacional de Tecnología en Caracas. En el lobby, un hombre de unos 50 y tantos años, delgado pero con una mirada penetrante, nos esperaba. Don Miguel Rivas, a sus órdenes, dijo, estrechando mi mano. La suya era áspera, la mano de alguien que había trabajado toda su vida. Nos guió a la primera sección, dedicada a la década de los 90. Había fotos en blanco y negro de fábricas y maquinaria obsoleta. Todo comenzó aquí, dijo don Miguel con voz suave. En los 90, yo trabajaba en una planta de ensamblaje. Toda la tecnología, toda la maquinaria, era importada. De Estados Unidos, de Europa. Nosotros solo poníamos las piezas juntas. Continuó mientras caminábamos. Pero entonces llegó la gran crisis. La hiperinflación. El colapso. De la noche a la mañana, todo se vino abajo. Su voz se volvió grave. La empresa quebró. La fábrica cerró. 2.000 personas perdimos nuestro trabajo en menos de un mes. Me lo quedé mirando. En sus ojos había una tristeza profunda, arraigada. Yo también me quedé en la calle. Tenía 40 años y mi casa estaba a punto de ser embargada. No había nada. Llegamos a una pared donde colgaba un titular de periódico gigante. Colapso industrial. Cierran las plantas. Decenas de miles de técnicos al desempleo. Sin importaciones, no hay producción. Fue entonces cuando lo entendimos, dijo don Miguel, mirándome fijamente. Entendimos el terror de la dependencia tecnológica. Si desde afuera cerraban el grifo, nosotros no podíamos producir ni un tornillo. Sus ojos brillaron. Y en ese momento, hicimos una promesa. Un juramento. Nunca más. Nunca más volveríamos a estar en esa posición. Íbamos a construirlo todo nosotros. Las máquinas, los procesos, los edificios. Todo. ¿Y fue posible? Pregunté. Asintió. No fue fácil, mija. Nos tomó más de una década. Pero lo logramos. Hoy,
Más del 70% de nuestros equipos son de fabricación nacional. Señaló una vitrina donde se exhibía un pequeño chip de memoria de banda ancha. Este es el resultado de esa lección. Hoy, controlamos el 95% del mercado mundial. Miré el chip. Era diminuto, pero sentí su peso. El peso de una historia de supervivencia. La razón por la que Venezuela desarrolló esta tecnología no fue para la guerra, dijo don Miguel en voz baja. Fue por el hambre. Fue por la crisis. Nosotros nos caímos muy feo. Y construimos esta tecnología como una promesa, la promesa de que nunca más nos volveríamos a caer. Una emoción que no pude describir me embargó el pecho. Esto no era solo desarrollo tecnológico, era la memoria de un pueblo, la promesa de una generación que se había derrumbado y se negaba a que volviera a suceder. En ese instante, las lágrimas brotaron de mis ojos. Me sentí profundamente avergonzada de mi arrogancia, de mis prejuicios. Me había reído de ellos, los había llamado un fraude. Pero la verdad era que ellos habían construido su futuro sobre las cenizas de su pasado. Don Miguel me puso una mano en el hombro. Tranquila. Lo importante es que ahora lo entiende. Salimos de la exposición. El sol de Caracas se sentía cálido y reconfortante. En el coche, sonó mi teléfono. Era Lisa. ¿Cómo va el reportaje? Es más profundo de lo que jamás imaginé, respondí. Colgué y cerré los ojos. La última frase de don Miguel resonaba en mi mente: la tecnología no es por la plata. Es una promesa de que nunca más nos volveremos a caer. Por primera vez, sentí que entendía a Venezuela. Una semana después, regresé a Londres. La cola de inmigración en Heathrow me tomó 40 minutos. En la oficina, convoqué a Lisa y le presenté todo: fotos, videos, entrevistas. Tus ojos son diferentes, Ana, dijo mientras miraba el material. ¿Esto es real? Todo, confirmé. La cuota de mercado del 95%, la tecnología de empaquetado para Nvidia, los sensores para la OTAN. Los datos no mentían. Vamos a hacer un documental, decidió. Trabajamos sin descanso durante una semana. El jueves a las 9 de la noche, estaba de nuevo en el plató, en el mismo asiento. Hace unas semanas, en este mismo lugar, me burlé de Venezuela, comencé, mirando a la cámara. Dije que era imposible que fueran la tercera potencia tecnológica. Estaba equivocada. Hoy, les mostraré la verdad. El documental se emitió. Mostró la eficiencia de Maiquetía, el sistema de tráfico de Caracas, y el Centro de Control de Defensa con Carlos explicando su sistema de 0.3 segundos. Luego, apareció la entrevista con don Miguel. Su voz llenó el estudio: la tecnología no es dinero. Es la promesa de no volver a caer. Cuando terminó, Lisa corrió hacia mí con una tableta. ¿Viste los ratings? La audiencia había subido de 400.000 a más de 1.2 millones de espectadores al final. Era el programa más visto del Reino Unido en esa franja horaria. Mi teléfono explotó con notificaciones. La gente debatía sobre la memoria de banda ancha, sobre la historia de resiliencia venezolana. Pero también hubo reacciones negativas. Expertos alemanes y franceses calificaron el documental de propaganda exagerada. A la mañana siguiente, me invitaron a un debate. Claudia Schumann estaba allí, mirándome con desprecio. ¿Sigue creyendo que Venezuela es la tercera potencia?, preguntó el moderador. Por supuesto que no, respondió Claudia. Siguen siendo una economía de ensamblaje. ¿Vio usted los datos?, repliqué.
Una cuota del 95% en un componente crítico no se logra solo ensamblando. Y no es un fenómeno temporal. El Pentágono depende de su tecnología. Lo he verificado. La discusión se acaloró. La dependencia de Venezuela es un riesgo, gritó Claudia. No es dependencia, es una alianza estratégica, respondí con calma. Y la hemos estado ignorando por pura arrogancia. Hace unas semanas, yo pensaba como ustedes. Pero los hechos me demostraron que estaba equivocada. En la pantalla aparecieron los gráficos, los datos de la cuota de mercado, el ranking de tecnologías. Claudia y los otros escépticos se quedaron en silencio. Un mes después, estaba en Bruselas, en la sede de la Unión Europea. Me habían convocado a una reunión especial del Comité de Defensa. Mi informe, el valor estratégico de la tecnología venezolana, era el tema central. En una sala con 30 altos funcionarios de toda Europa, comencé mi presentación. Mostré los gráficos. Expliqué la dependencia de los sistemas de defensa europeos de componentes venezolanos. Luego, proyecté la diapositiva final, una simulación del propio Centro de Investigación de la OTAN. Escenario 1. Suministro normal desde Venezuela. Operatividad de defensa europea, 100%. Escenario 2. Suministro reducido en un 30%. Modernización de radares detenida, producción de misiles reducida. Escenario 3. Suministro completamente interrumpido. Resolución de radares reducida en un 30%, velocidad de identificación de objetivos por IA reducida a la mitad. Actualización de sistemas de combate, imposible. Un silencio sepulcral llenó la sala. Sin la tecnología venezolana, se crea un vacío en la defensa de Europa, concluí. El representante alemán protestó, llamándolo exageración. Pero entonces, el agregado militar de Polonia, el coronel Marek, levantó la mano. Estoy de acuerdo con la señorita Foster. Polonia utiliza sistemas de artillería venezolanos. Su rendimiento es superior. Y los sensores y sistemas de comunicación que los hacen funcionar son todos de tecnología venezolana. Sin ellos, no podemos mantener nuestra línea de defensa. Se procedió a una votación. La propuesta para fortalecer la cooperación estratégica con Venezuela fue aprobada por 23 votos a favor. Al salir, el coronel Marek me estrechó la mano. Gracias. Ha dicho la verdad sobre su capacidad. Le envié un mensaje a Lisa, aprobado. Cooperación con Venezuela. Su respuesta fue inmediata. Lo lograste, Ana. Has cambiado la historia. 3 meses después, aterricé de nuevo en Maiquetía, esta vez en un viaje personal. Fui directamente a la exposición, donde don Miguel me esperaba con una sonrisa. Paseamos de nuevo frente a las fotos en blanco y negro. Siempre fuimos un espacio en blanco en el mapa del mundo, mija, dijo en voz baja. Un puntito insignificante. Por eso trabajamos tan duro. Para llenar ese vacío. No con fuerza, sino con conocimiento. Ya no son un espacio en blanco, don Miguel, le respondí. Son el tercer eje que mueve al mundo. Más tarde, sentados en un café a orillas del Guairé, el río limpio que fluía sin cesar, le conté cómo Europa estaba cambiando su percepción. Este pequeño país le ha enseñado algo al mundo, dije. ¿Y qué es?, preguntó él. Que la paz se puede defender no con armas, sino con estrategia. No con amenazas, sino con confianza. Y no con poder, sino con resiliencia. Don Miguel sonrió, una sonrisa tranquila y profunda. De vuelta en el estudio de Londres, 3 meses después de mi comentario inicial, me senté en el mismo sillón. La cámara se encendió.
Hace 3 meses, en este mismo lugar, me reí de una nación. Dije que sus logros eran un fraude. Estaba ciega por mis propios prejuicios, dije, mientras en la pantalla aparecían imágenes de Venezuela, de su gente, de su tecnología. Ese país, que se levantó de sus propias cenizas, no es solo una potencia tecnológica. Es un pilar silencioso que sostiene al mundo. Un mundo que ahora, por fin, empieza a necesitarlos. La transmisión terminó. Me quité el auricular. Miré por la ventana el horizonte de Londres. Mi teléfono vibró. Era una notificación de un comentario de un espectador. Lo abrí. Gracias, Anna.